Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de España Paranormal. Hoy vamos a hacer un podcast un poco diferente, no os voy a contar ningún caso, no os voy a contar ningún relato del fenómeno OVNI, no os voy a contar ninguna historia que yo conozca. Hoy vamos a intentar llegar a una reflexión entre todos. Además, quiero que para todos aquellos que nos escucháis desde nuestro canal de YouTube, España Paranormal, o para todos aquellos que escucháis nuestro podcast, que cada vez sois más y os quería agradecer también el apoyo que le estáis dando. Quería haceros una reflexión y quería que comentarais también un poco, interactuar un poco con vosotros, qué opináis acerca del tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a tratar hoy es un tema delicado, es un tema casi conspiranoico. Es uno de esos temas que se ha hablado un montón de veces de ello, pero que nunca se ha llegado a ninguna conclusión. Cierto es que vamos a hablar del fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI que tantas discusiones ha provocado, que tantos quebraderos de cabeza han provocado también a muchos investigadores, tanto científicos ordinarios, entre comillas, heterodoxos, tanto aquellos investigadores del fenómeno paranormal, investigadores que tratan el tema desde el punto de vista más riguroso posible, que intentan desvelar la verdad que esconde, que hay detrás de ese fenómeno OVNI. ¿Por qué quiero hablaros hoy del fenómeno OVNI en general y no hablaros de ningún caso en concreto? Pues estábamos reflexionando aquí en España Paranormal, en una de nuestras tertulias hace unos días, de algo que nos está llamando poderosamente la atención. Y es que cada vez llegan más noticias acerca del fenómeno OVNI. No noticias como las que llegan habitualmente a los foros especializados o aquellas páginas o publicaciones especializadas en lo paranormal y en el fenómeno ufológico, sino aquellas noticias que nos están llegando de manera cada vez más insistente, cada vez más potente, de los propios gobiernos, de esos gobiernos que durante un montón de años han tratado de ocultar el fenómeno OVNI, han tratado de tratar, nunca mejor dicho, el fenómeno OVNI como algo de locos, algo de gente que no estaba bien de la cabeza, siempre desmintiendo cualquier episodio OVNI, siempre desmintiendo cualquier información OVNI, siempre con esos famosos hombres de negro, intentando desmentir todo, desde los medios de comunicación tratando o tachando a los testigos del fenómeno OVNI de locos. Y de repente, desde hace 2 años, se ha invertido completamente el sentido de todo esto y ahora son los propios gobiernos los que están empezando a decirnos: oigan, esperen, aquí está pasando algo, no sabemos lo que es, pero la verdad es que nos tiene preocupados. Todo esto arranca con 2 años aproximadamente de anterioridad, en el que el gobierno de los Estados Unidos, más concretamente el ejército de los Estados Unidos, desclasifica 2 vídeos captados por las cámaras de los cazas norteamericanos, en los que se ve claramente objetos que no pueden identificar, que vuelan a grandes velocidades y que vuelan haciendo maniobras imposibles para aviones terrestres, para aviones conocidos. La verdad es que ese ha sido un punto de inflexión importante. La verdad es que no ha sido la única noticia, sí que ha sido la primera, sí que ha sido la que ha tenido más repercusión, pero en los últimos días se están provocando un montón de noticias, nos están llegando un montón de noticias acerca del contacto, acerca del fenómeno OVNI. El otro día aquí en el podcast de España Paranormal hacíamos una reflexión y estábamos preguntándonos: ¿y por qué de repente ha sucedido este cambio? ¿Por qué de negarlo todo, de ser cosa de locos, de repente todo esto se ha convertido en una cuestión de Estado?
en una cuestión de Estado para muchos países. De hecho, lo tratan como una cuestión de seguridad nacional. El propio gobierno de los Estados Unidos, hace simplemente unos días, el día 3 de junio, reunió una comisión gubernamental para hablar del fenómeno OVNI. Los congresistas querían saber qué es lo que estaba ocurriendo, por qué cada vez llegan más reportes de objetos que sobrevuelan el espacio aéreo norteamericano y el espacio aéreo de otros países amigos, sin que los ejércitos puedan hacer absolutamente nada. Como os estaba diciendo, creo que lo han convertido en una cuestión de Estado. Creo que los ejércitos están bastante preocupados por esta situación. Pero más adelante profundizaremos un poquito más en la teoría que nosotros aquí en España Paranormal tenemos. ¿Por qué os hablo ahora en este momento de esto? ¿Por qué os digo que cada vez hay más noticias? Bueno, pues porque esta semana ha sido una semana especialmente rica en noticias que provienen de los gobiernos, de los estados, afirmando que hay cosas en nuestros cielos que no podemos entender ni comprender. Hace unos días, esta misma semana, el gobierno chino, que no es especialmente simpatizante de compartir información, a través de una de sus webs oficiales, compartió la noticia solamente durante unas horas de que el mayor radiotelescopio que existe en el planeta, que es de nacionalidad china, es un radiotelescopio muy parecido al radiotelescopio de Arecibo, el famoso radiotelescopio que aparece en un montón de películas norteamericanas, como en Contact o como en otras muchas películas que tratan del fenómeno OVNI. Este radiotelescopio chino, que es el mayor del mundo, al parecer, y a través de las informaciones que dio la página web china de este radiotelescopio, afirmaron a través de una noticia que publicaron y que automáticamente unas horas después quitaron de la web, afirmaban que habían tenido contacto de radio, que habían recibido una señal de radio de una civilización extraterrestre. Sí, como lo estáis escuchando. Este radiotelescopio, para ponernos en situación, está escuchando el universo, está escuchando señales de radio, y lo que afirman los científicos chinos es que han recibido una señal de una civilización extraterrestre. Han conseguido localizarla, han conseguido localizar el punto del que proviene esa señal extraterrestre y afirman que no es un residuo de radio terráqueo, que no es una interferencia, sino que es una civilización extraterrestre la que en un momento determinado de la historia del universo lanzó una señal, y esa señal ha sido captada por el ser humano a través de ese radiotelescopio chino. Esta información a las pocas horas, casi minutos, de repente desaparece de la página web. Tenemos que entender también que China es un país muy poco prolijo ni muy poco aficionado en compartir la información que tiene con el resto del planeta. De hecho, la censura está siempre ahí y ellos, el gobierno, decide qué noticias van para adelante y qué noticias no salen a la luz. Se planteó en un momento que pudo ser una filtración que tenía el beneplácito del Partido Comunista Chino, del partido del gobierno chino, y que se había publicado, pero que ante el revuelo que se formó, de repente deciden paralizar la noticia y deciden sacarla de esa página web oficial china. Pero si esta hubiera sido la única noticia, pues hubiera sido una anécdota más. Pero es que hoy que estamos a 19 de junio de 2022, nos hemos topado con otra noticia que también nos ha llamado aquí en España Paranormal un montón la atención. La noticia dice Canadá
va a compartir información sobre ovnis con Estados Unidos. Reportes de entidades gubernamentales muestran una voluntad de cooperación entre los dos países para intentar que los casos de los fenómenos aéreos no identificados, que es la nueva nomenclatura que se le da al fenómeno ovni, ahora ya no son ovnis, son fenómenos aéreos no identificados, están estos dos gobiernos dispuestos a compartir información. Como os decía al principio, tenemos la impresión en España Paranormal, tengo la impresión personal de que poco a poco todas estas noticias nos conducen a un único lugar. Pero antes de llegar a esa teoría me gustaría profundizar un poco más en esta última noticia. Dice que los funcionarios del gobierno canadiense se acordaron compartir información sobre ovnis con los Estados Unidos. Esos contactos fueron revelados en un par de cartas publicadas en línea esta semana por el Departamento de Recursos Naturales de Canadá y la Comisión Canadiense de Seguridad Nacional. Como os estaba diciendo hace unos momentos, da la impresión de que los gobiernos de repente empiezan a considerar este fenómeno de locos, este fenómeno de gente marginal que está mal de la cabeza, el fenómeno ovni, lo empiezan a considerar una amenaza. No lo ven como algo científico, lo ven como una verdadera amenaza para la seguridad de los estados. Dice la noticia que dada la prioridad compartida para la seguridad nuclear y la protección de las instalaciones nucleares y el creciente interés en los UAP, en estos fenómenos aéreos no identificados, tanto en Canadá como en Estados Unidos, la CNSC se compromete a plantear el problema con su contraparte de los Estados Unidos y compartir cualquier información relacionada en el futuro. Esto es lo que ha dicho el viceministro de Recursos Naturales, John Hannaford, en una carta fechada el 6 de junio. Dice que nos hemos comunicado con nuestros homólogos del Departamento de Energía de los Estados Unidos con respecto al informe preliminar de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre estos fenómenos aéreos anómalos para obtener más información sobre su perspectiva a fin de ayudar a informar el análisis y la acción en Canadá. Las cartas fueron una respuesta a las preguntas que el miembro del Parlamento Manitoba, Larry Maguire, planteó en las reuniones del Comité Parlamentario a principios de este año sobre la seguridad nuclear canadiense y los esfuerzos de los Estados Unidos para investigar los fenómenos aéreos no identificados. ¿Qué nos quieren decir con todo esto? Pues que llevan un par de años en el que los gobiernos están empezando a tomarse en serio todos esos reportes, todas esas noticias que nos llegan acerca del fenómeno ovni. En junio del 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe no clasificado sobre avistamientos recientes de militares de Estados Unidos que incluyeron UAPs que parecían permanecer estacionarios con vientos en altura, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o moverse a una velocidad considerable, sin medios perceptibles de propulsión. Los gobiernos están preocupados. Los gobiernos de los principales países están preocupados. De eso no cabe duda. Hay varias teorías también que profundizaremos después que dicen que simplemente es una cortina de humo todo esto para aumentar el gasto militar debido a la situación que se está planteando, esta situación geopolítica que tenemos ahora mismo en Europa. Pero la verdad es que habría muchas otras maneras de poder aumentar esos recursos, ¿de acuerdo?, sin tener que recurrir a un fenómeno que han ridiculizado durante tantos años. Los estadounidenses ya aprobaron una legislación para implementar un enfoque de todo gobierno para recopilar datos sobre los ovnis. Eso incluye su Comisión Reguladora Nuclear, que es el equivalente a la Comisión de Seguridad Nuclear canadiense. En una carta adicional de la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, se le dijo a Maguire que las autoridades federales desconocen los informes OVNI de las instalaciones nucleares de Canadá.
Con una lente regulatoria con respecto a la seguridad nuclear, hemos tomado medidas para confirmar con los licenciatarios que tales eventos no han ocurrido, escribió un funcionario de seguridad y protección del Centro Nuclear Canadiense el día 6 de junio. Como podéis ver a través de esta última noticia que ha aparecido hace apenas unas horas, los canadienses dicen que ellos no ven nada, pero que ante los reportes que ellos tienen, van a compartir toda esa información con el gobierno de los Estados Unidos. Gobierno vecino y amigo con el que comparten una frontera enorme y un montón de intereses comerciales. La verdad es que el gobierno canadiense, a través de esta noticia, lo que nos está diciendo es: oye, tenemos preocupación por lo que estos fenómenos aéreos puedan hacer en nuestras centrales nucleares. Están preocupados por la seguridad de sus centrales nucleares y se preocupan porque estos ovnis, estos fenómenos aéreos no identificados, posiblemente estén sobrevolando este tipo de instalaciones. La verdad es que el sobrevuelo de instalaciones nucleares a lo largo de todo el planeta es un hecho recurrente a lo largo de los años. Ya hay reportes de los años 70, de los años 60, en los que estos objetos, y mucho más recientes, en los que estos objetos no identificados, estos ovnis, sobrevuelan tanto centrales nucleares como arsenales de armas nucleares. Al parecer, estos objetos tienen un gran interés por nuestra tecnología nuclear. Y esto es algo que ahora a los gobiernos les está preocupando. Estos reportes, de los que fueron seguramente muy conscientes tanto los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Inglaterra, de todos los países occidentales que poseen tecnología nuclear, y de todos los países no occidentales, los países del este, que también poseen esta tecnología nuclear, posiblemente lleven recibiendo reportes, como así indican los testigos, de todos estos casos desde hace por lo menos 40 años. ¿Por qué viene esta preocupación ahora? Ahora cabe hacerse varias preguntas. Las preguntas que nos podemos plantear aquí en España Paranormal, las preguntas que nos hemos planteado y las preguntas que os queremos hacer a vosotros, es: ¿qué opináis acerca de todo esto? Yo personalmente me he preguntado un par de cosas, he hecho un par de reflexiones. Una de ellas es: ¿por qué, si ya se tenían noticias de estos avistamientos, por qué, si ya se tenían noticias por parte de los gobiernos de la aparición de estas luces o de estos encuentros con testigos o de estos aterrizajes en carreteras o de estos sobrevuelos de estas instalaciones nucleares desde hace 60 años, por qué de repente ahora los gobiernos lo hacen público? ¿Por qué no lo hicieron en su tiempo? Sí que es verdad que a principios de los años 60 el gobierno de los Estados Unidos ya intentó hacer algún informe acerca de todo esto, que luego hicieron público. El famoso proyecto Libro Azul recogía todas las investigaciones a las que pudieron tener acceso en los departamentos de seguridad americanos y, a través de científicos independientes, intentaron hacer un informe para explicar esta situación. La mayoría de los casos que refleja ese proyecto Libro Azul al final fueron explicados. Al final todos, la mayoría de ellos, tenían una explicación lógica y razonable. Pero ahora, de repente, toda esa política cambia, empiezan a hacer públicos todos estos avistamientos, empiezan a hacer públicos vídeos, empiezan a hacer públicas noticias, y no solo ocurre en Estados Unidos, ocurre en muchos más países. Esta última noticia que recibíamos de tan solo una semana aproximadamente, de la posibilidad de que el radiotelescopio chino haya contactado, haya recibido una señal de una civilización extraterrestre y que se haya hecho público, aunque nada más sea unas horas, ya es un signo preocupante. ¿A qué conclusión podemos llegar? Yo he llegado simplemente a dos. Vosotros, en la caja de comentarios, tanto en YouTube como en el podcast en Spotify, me podéis responder. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis? ¿Que los gobiernos
de repente han sido conscientes de lo peligrosos que son los ovnis para el ser humano, ya conocían la existencia de estas visitas y de estos fenómenos. ¿Ha cambiado algo? ¿Se han convertido en peligro ahora para la seguridad nacional de los países? O quizá la segunda teoría, y posiblemente la más probable. Este bombardeo de información gubernamental, porque información acerca del fenómeno ovni hemos tenido siempre, a través de los testigos, a través de los periódicos, a través de las cadenas de televisión, a través de Internet. Fluyen las noticias acerca del fenómeno ovni día tras día. Desde hace más de 40 años, prácticamente no hay un día que a través de alguno de estos canales recibamos alguna información del fenómeno ovni, ya sean luces en el cielo, aterrizajes, contactos, abducciones. Por cierto, hablaremos algún día del tema de las abducciones, que es un tema apasionante y terrorífico. ¿Qué quiere decir todo esto? Desde mi punto de vista, posiblemente este bombardeo de información lo que esté haciendo es preparar a la sociedad para la gran noticia. Siempre en los últimos años, desde que yo recuerdo, se ha hablado de la gran noticia, de ese momento en el que los gobiernos nos anuncien que tienen contacto con civilizaciones extraterrestres, que no estamos solos en el universo. Durante mucho tiempo se planteó la posibilidad de, ¿sería conveniente de si en realidad los gobiernos tienen información acerca del fenómeno ovni, compartirlo con la sociedad? Mucha gente era partidaria de la teoría de no podemos contar esta información. Se desataría el pánico, la gente no iría a trabajar, la gente tendría miedo, se provocarían saqueos, disturbios. Otra rama decía que eso no sería probable. Es más, hay otra rama que dice que los que piensan acerca de esa teoría de ocultar la situación del fenómeno ovni porque no se provoquen disturbios o porque el orden social no caiga, estaban muy equivocados, que la sociedad es suficientemente madura como para conocer acerca de este fenómeno. Se ha puesto esta noticia un montón de veces encima de la mesa. Se ha hablado durante muchos años de ya ha llegado el momento, nos lo van a contar, es el momento. Se habló en el 2000, se habló en el 2012, el cambio de era, el cambio de situación. Siempre que se producen este tipo de noticias, de repente aparece la posibilidad de por fin nos van a dar la gran noticia y por fin van a hacer público que tenemos contacto con civilizaciones de otros mundos. Y vamos a dejarlo ahí, de otros mundos, porque la verdad es que hay teorías, como la teoría de la distorsión, que dice que ¿y si no son seres de otros planetas? ¿Y si no son seres venidos del espacio? ¿Y si son de otro espacio, de otro tiempo, de otra dimensión? Es un tema en el que profundizaremos aquí más adelante en España Paranormal y hablaremos de esa teoría de la distorsión. Hay un periodista español que habla muy bien de ella y creo, si no me equivoco, que fue él el que acuñó el nombre de teoría de la distorsión, que es José Antonio Caravaca, andaluz, que es partidario de esa teoría que dice que los seres extraterrestres no son extraterrestres porque no vengan de este universo, sino porque vienen de otra realidad. Pero más adelante hablaremos de ello. Vamos a centrarnos en estas últimas noticias y en esta teoría que desde España Paranormal lanzamos a todos vosotros y os preguntamos a todos vosotros. ¿Está llegando el momento de comunicar a los seres humanos que no estamos solos en el universo? ¿Qué nos diferencia esta vez? ¿Qué diferencia esta vez esta noticia de las demás? Pues de entrada yo diría que jamás el gobierno de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, tan celoso de sus informaciones y de sus secretos, jamás había hecho público un vídeo de un objeto. Todos los vídeos que hemos podido ver en redes sociales o que hemos podido ver en televisión siempre han sido vídeos
de testigos o vídeos de gente anónima que con su cámara o con su teléfono ha conseguido filmar a estos esquivos visitantes. Lo que nunca había ocurrido es que los Estados Unidos liberen esos vídeos, que se lo entreguen a la opinión pública. Lo que nunca había ocurrido es que se creen comisiones en los gobiernos para hablar de esto. Lo que nunca había ocurrido es que los gobiernos colaboren en estas situaciones. Lo que nunca había ocurrido es que gobiernos tan opacos y tan cerrados como es el chino, de repente filtre durante unos minutos, durante unas horas, una información que nos dejó perplejos. Y es que habían contactado con una civilización de otro mundo. Este conjunto de noticias, este conjunto de situaciones que está ocurriendo en este preciso momento, esta situación tan particular con respecto al fenómeno OVNI, me hace creer, desde mi opinión personal, que posiblemente ahora sí estemos muy cerca de que los gobiernos, que son los que realmente conocen toda esta información, nos den la gran noticia. Posiblemente acabemos, y yo supongo que antes de que termine esta década, conociendo a través de la boca de los gobiernos que no estamos solos en este universo, que hay alguien más en esta inmensidad del océano cósmico. Aquí se abre una dicotomía que puede hacernos pensar varias cosas. Ya grandes científicos anunciaron que el contacto con otras civilizaciones posiblemente sería algo desastroso para nosotros. Tenemos dos opciones: que este contacto sea algo productivo para la humanidad, que nos haga expandir nuestros horizontes y que nos haga pensar de otra manera, dejar de preocuparnos tanto por los problemas internos y mirar un poco más allá. Pero también viene la parte negativa de todo esto, y crucemos los dedos aquellos que seáis supersticiosos para que no sea así. Porque si los gobiernos están preocupados, posiblemente todos tengamos que estar preocupados. Lo veremos en los próximos años. Veremos si esto es simplemente una noticia más, un grupo de noticias más acerca de informaciones relacionadas con los gobiernos y el fenómeno OVNI, o en realidad ha llegado el momento de contarnos la verdad. Lo que me está preocupando un poco de toda esta situación es que los gobiernos están preocupados. Los gobiernos no tienen control sobre este fenómeno. Y si los gobiernos no tienen control sobre él, es que algo está ocurriendo. El tiempo nos dirá si es simplemente una pasada más, es un conjunto de noticias más, o estamos llegando a ese esperado y temido momento del contacto. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios en YouTube y dejadme vuestra opinión también aquí en Spotify. Vamos a terminar este podcast, este episodio, este vídeo en YouTube, diciéndoos que muchísimas gracias por ver nuestros vídeos, muchísimas gracias por escuchar nuestros podcasts, y esperemos que no nos levantemos la próxima mañana y nos demos cuenta de que ese contacto que tanto hemos deseado pueda ser una amenaza para nosotros. Crucemos los dedos y esperemos que signifique un salto evolutivo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Desearos una semana estupenda y quería también deciros que descanséis tranquilos.